Les comento a las senadoras y a los senadores integrantes de las Comisiones Unidas que el formato de comparecencia para los candidatos y candidatas a magistradas y magistrados de las salas regionales será en comparecencia de 3 candidaturas. Tendrán la oportunidad de presentar su candidatura de idoneidad hasta por 5 minutos cada uno, y ahí se abriría el registro de participación de las senadoras y los senadores para formular pregunta. En este ánimo le pediríamos a la ciudadana María del Pilar Azueta Bohijas, al ciudadano Arturo Bolio Cerdán y al ciudadano Álvaro Castro Estrada pudieran distinguirnos con su presencia. Buenos días, magistrado. Buenos días, señores magistrados. Siéntanse bienvenidos en el Senado de la República. Comentábamos hace un momento que las juntas directivas de las Comisiones Unidas, tanto de Hacienda y Crédito Público como de Justicia, han diseñado un formato de comparecencia, el cual implica concederles el uso de la voz hasta por 3 minutos, de manera consecutiva uno tras otro, y posteriormente, de existir preguntas, se les estaría formulando y el que preguntara estaría definiendo hacia quién iría la pregunta. Le pediríamos entonces a la licenciada María del Pilar Azuela Bohijas pudiera hacer uso de la voz. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, distinguidas senadoras y senadores, integrantes de las Comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público. Ante todo, agradezco la oportunidad que me brindan de comparecer ante ustedes y de poder expresarles algunas razones de la idoneidad de la propuesta que ha hecho a mi favor el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, para ocupar el cargo de magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por la brevedad de esta comparecencia, me limitaré a destacar algunos aspectos esenciales. Primero, el que el tribunal al cual deseo integrarme, con sus 79 años de existencia, es reconocido permanentemente como un órgano prestigiado, tanto en su aspecto estrictamente jurídico como en el relativo a la honestidad y virtudes éticas de todos sus integrantes. Es un tribunal de lo contencioso administrativo, sin duda de vital importancia dentro del orden jurídico mexicano. Desde sus inicios, el 27 de agosto de 1936, día de la emisión de la Ley de Justicia Fiscal, hasta nuestros días, ha gozado de plena autonomía y se ha constituido como un instrumento idóneo para fortalecer la legitimidad de las autoridades de la administración pública frente a los particulares. Esto en los casos de controversias sobre distintas materias de la hoy ya tan variada competencia con la que cuenta. En ese mismo sentido, debo destacar cómo a través del tiempo ha ampliado su competencia, pues si bien inició como un tribunal que conocía únicamente de controversias que se suscitaban por actos o resoluciones emitidas por autoridades fiscales, hoy en día es competente para conocer también, entre otras, resoluciones dictadas por autoridades que pongan fin a un procedimiento administrativo o a una instancia, o las que resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Todo lo anterior explica el crecimiento que ha tenido y seguirá teniendo el tribunal, así como su regionalización, ya que la amplitud de competencia que tiene actualmente exige que los órganos impartidores de justicia en la materia lleguen a un mayor número de ciudadanos a lo largo y ancho de todo el país. Crecimiento que viene a demostrar claramente su gran aceptación por parte de los gobernados y el reconocimiento de las autoridades que, gracias a sus resoluciones, fortalecen la legitimidad de su actuación. Como órgano jurisdiccional administrativo, debe desempeñar su función con estricto apego al nuevo orden que impera en nuestro sistema jurídico, el cual, de conformidad con el artículo 1 constitucional, debe respetar en todo momento los derechos humanos reconocidos en ella, en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. De todo lo expuesto, y para concluir mi exposición, les comento que me considero apta para ocupar el puesto de magistrada de Sala Regional, y puedo dar testimonio de todo lo que expuse, porque desde que egresé de la carrera de Derecho en el año de 1999 he participado en órganos jurisdiccionales, primero adscrita a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde el 2008 a la fecha en un tribunal colegiado de circuito que conoce de todas las materias.
En ese sentido, he podido conocer de cerca los grandes retos que tiene la impartición de justicia y también las grandes satisfacciones que ello implica. He podido analizar un gran número de asuntos en materia fiscal y administrativa y, sobre todo, adentrarme en los ricos criterios emitidos por el tribunal al que aspiro integrarme y criterios de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, al corresponder el conocimiento a un tribunal colegiado de circuito en amparo directo de sentencias definitivas que ponen a un juicio, he proyectado un número considerable de asuntos en los que es precisamente una autoridad administrativa la responsable de la emisión del acto reclamado. En esa medida, conozco muy bien los parámetros que deben regir a las autoridades en el dictado de sus resoluciones, el respeto y cumplimiento que deben tener a los preceptos constitucionales y legales que los regulan. Por todo ello, concluyo mi exposición ofreciendo que, si aprueban mi nombramiento, desempeñaré la función de magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con estricto apego a la Constitución, a los tratados internacionales, a todas las leyes secundarias y, muy destacadamente, a los principios que deben regular la conducta de cualquier impartidor de justicia y que hasta la fecha han sido pilares en mi desempeño profesional: la objetividad, independencia, imparcialidad y profesionalismo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada María del Pilar Azuela Bohijas. Le pedimos al ciudadano Arturo Bolio Cerdán pudiera hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor senador. Con su autorización, muy buenas tardes a las señoras y señores senadores. Por supuesto, no puedo iniciar mi intervención sino agradeciendo a ustedes la gentileza de concedernos su tiempo para el desahogo de este procedimiento. Me parece que con el mismo, sin duda, se transparenta lo previsto en la normatividad como mecanismo para acceder al honroso cargo de magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deseo compartir con ustedes que, al margen de la determinación que finalmente asuma esta soberanía, me siento sumamente honrado por el solo hecho de ser considerado para ello, dado que estoy convencido de que la función del juez enaltece al hombre cuando se ejerce en plena conciencia de la alta responsabilidad que ello significa. Desde hace muchos años he venido ejerciendo mi profesión, mi vocación de licenciado en Derecho, cuando he tenido la posibilidad de demostrar en el servicio público un escrupuloso ejercicio profesional en las responsabilidades que me ha tocado cumplir, con apego a los principios y valores que enaltecen a la abogacía y, de manera particular, al ejercicio de la noble y delicada función del servicio público y, más concretamente, a la de impartición de justicia. En mi experiencia, he tenido el privilegio de desempeñarme como secretario de Estudio y Cuenta y secretario instructor en el Poder Judicial de la Federación y como magistrado de un tribunal a nivel local, así como integrante del órgano superior de dirección de un organismo público autónomo. Tras años de servicio público, hoy se me presenta la grata posibilidad de ser designado magistrado para, en su caso, formar parte de un tribunal al que considero de alto prestigio y reconocimiento público. En la última década, los sistemas de impartición de justicia han presentado nuevos retos que de manera ejemplar ha venido afrontando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo ha hecho desde mi perspectiva apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, poniendo su parte para el fortalecimiento del Estado de Derecho como un tribunal con visión de excelencia, apoyado siempre en procedimientos ágiles y sencillos y en uso de las más avanzadas tecnologías, con el solo propósito de acercar y hacer efectiva la justicia pronta y expedita a la que tiene derecho y exige el justiciable. Su competencia no es cosa menor y, por tanto, requiere de verdadera vocación y compromiso de sus integrantes para hacer frente a las controversias que se sometan a su conocimiento y resolución. En la integración de sus salas superior, regionales y especializadas, el tribunal ha cuidado siempre el perfil de su activo humano y, con mayor razón ahora que está próximo a obtener nuevas atribuciones, concretamente en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos, así como a los particulares involucrados o vinculados con dichas responsabilidades. Lo discutido y aprobado ayer por ustedes con relación a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción ha venido a fortalecer al tribunal al que aspiro a formar parte
y ello es muestra de la confianza que se le tiene y de la convicción del importante papel que juega en el sistema de impartición de justicia de nuestro país. Con esa perspectiva, señoras y señores senadores, deseo ser magistrado de este tribunal para coadyuvar en el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, poniendo todo mi empeño, capacidad y experiencia al servicio de tan alta responsabilidad. Por supuesto, asumiendo el compromiso de mantener siempre un comportamiento íntegro y una actuación imparcial, independiente, apegada irrestrictamente al principio de legalidad y desde luego a los valores de excelencia, honradez y eficiencia, con pleno y absoluto respeto y compromiso y lealtad institucional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, el licenciado Bolio Cerdán. Le agradecemos mucho su participación y la claridad de los comentarios, y le pedimos al licenciado Álvaro Castro Estrada pudiera hacer uso de la voz también hasta por 5 minutos. Bienvenido. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo también al senador Roberto Gil Suar, presidente de la Comisión de Justicia. Sea como Tribunal Fiscal Federal ayer, sea como Tribunal Federal de Justicia Administrativa hoy, sea como Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ya no fiscal próximamente, creo que el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa es un tribunal profesional, es un tribunal consolidado, es un tribunal honesto, es un tribunal prestigiado. Es un tribunal administrativo que nace, como ustedes le saben, en sede doctrinal en Francia, como Consejo de Estado, como una justicia delegada en oposición a la justicia retenida, como un tribunal no solamente de anulación o de anulabilidad, sino de plena jurisdicción. Es un tribunal que ha pasado por muchas etapas. Ya lo decía Pilar, en el 36 se funda el Tribunal Fiscal de la Federación y ha tenido una evolución hasta la fecha. Una afiliación que en el 46 establece su fundamento constitucional en el 104 constitucional y en el 2000 cambia su nombre. Pero lo importante es que las competencias de ese tribunal se han venido ampliando en forma portentosa, yo diría. No solamente van a ser las materias originales de anulación, sino que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa establece 25 supuestos de competencia y una competencia residual en su última fracción. Hay algunas limitantes en materia de telecomunicaciones, hidrocarburos y competencia económica, pero es formidable la forma, la manera en que el tribunal ahora atiende estas competencias, con ese profesionalismo que mencionaba anteriormente. Sin duda, el Sistema Nacional Anticorrupción le da ahora nuevas competencias. Ya lo sabemos, la sanción para los servidores públicos que hayan cometido conductas irregulares, faltas graves, y también a los particulares que estén vinculados con esta actividad. Eso aumenta la competencia y obliga, desde luego, a revisar las 13 tipos penales que en materia de servidores públicos establece nuestro Código Penal, las 24 facultades como obligaciones que establece el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para verdaderamente concentrarnos en combatir la corrupción, algo que está esperando todo el país, algo que todos deseamos, y se requiere evaluar si esos tipos, esas conductas son atinadas. Tenemos que ser más imaginativos que la gente corrupta para ganarles la partida, porque el derecho está para eso. Me parece formidable también el hecho de que esta sanción de conductas graves ahora, sin ser juez y parte, va a ser el propio tribunal que las va a sancionar, para que no sea la misma quien investigue, quien sancione. Eso es un avance para el derecho muy importante, y creo que hay una vinculación importante con otra ley, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que tuve el gusto de estudiar con mi tesis doctoral, de proponer reformas constitucionales y leyes reglamentarias
pero hay una vinculación, una complementación importante con la Ley de Responsabilidades Administrativas, porque las faltas graves también se sancionan y se repiten contra los servidores públicos que con su actuar activo o omisivo han generado daños patrimonial a los particulares que no tienen la obligación jurídica de soportar. Esto es un aspecto muy importante. Pero no acaba aquí. El procedimiento y las competencias del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa avanzan. Sabemos que hay en diciembre del año pasado una iniciativa en la cual se van a revisar muchos de los aspectos procedimentales de derecho adjetivo de esta materia. Son 15 propuestas muy importantes. No quisiera terminar sin decir la preocupación y la importancia que tiene los derechos humanos. Sabemos todas las consecuencias que tuvo la reforma del 11 de junio del 2011, el caso 902 del 2010 de Rosendo Padilla contra Estados Unidos mexicanos y el control de convencionalidad, de constitucionalidad, la interpretación conforme, en fin, habría mucho que decir, pero esto exige una gran capacitación para los juzgadores mexicanos, porque es una enorme responsabilidad que tenemos como juzgadores, pero también todos los mexicanos. Creo en el sentido ético, creo y estoy convencido, y desde aquí me diría yo al código de ética de este tribunal. Es un código muy exigente, pero creo que el compromiso para poder servir a este país con imparcialidad, con objetividad, con autonomía, con decoro, con sentido de responsabilidad, lo tengo. Y lo he demostrado porque fui presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por 3 años y en esa actividad también formalmente administrativa y materialmente jurisdiccional lo he podido demostrar. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Al contrario, agradecemos la participación de don Álvaro Castro Estrada. Le preguntaría a las senadoras y a los senadores si tuviesen interés en formular alguna pregunta. ¿Cómo no? El senador Benjamín Robles tiene el uso de la voz. Y posteriormente el senador Gerardo Sánchez. Gracias, senador presidente. He acordado con nuestra compañera senadora Dolores Padierna que en aras de ser muy ágil sería una pregunta por nuestra bancada y generosamente me ha cedido la oportunidad de hacer una reflexión. Primero, darles la bienvenida, como ya lo hizo el presidente de esta comisión, los presidentes de las comisiones unidas. Preguntarles en función de algo que sucedió aquí en el Senado el día de ayer, que como ustedes saben, si siguieron las noticias, hemos discutido y aprobado una reforma constitucional en materia de corrupción o anticorrupción. Y uno de los cambios más relevantes que contiene esta reforma tiene que ver con la transición del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un tribunal meramente de justicia administrativa, facultado, como lo especifica esta iniciativa, esta reforma que ayer se aprobó, para dirimir controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares, para imponer sanciones a servidores públicos por responsabilidades administrativas graves y a particulares vinculados con dichas responsabilidades, así como para fincar a los responsables que deriven de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. El régimen transitorio de esta reforma, como seguramente saben, establece que los magistrados del tribunal nombrados a la fecha de entrada en vigor de la ley que instituye el tribunal continuarán por el tiempo que fueron nombrados. Yo, en este marco y considerando que a partir de esta modificación constitucional el tribunal dejará de tener competencia en materia fiscal,
Les quiero preguntar, para conocer su punto de vista, si consideran ustedes, los tres, que sería necesaria una renovación de los magistrados del tribunal, una renovación completa en áreas de lograr, pues lo que pareciese obvio, pero hay que decirlo, una mayor especialización en el área administrativa. Les agradezco mucho su respuesta a esta pregunta. Es cuanto, senador presidente. Agradecemos la pregunta del senador Benjamín Robles. Tiene el uso de la voz el senador Gerardo Sánchez y posteriormente les pediríamos a quien tuviera bien contestar las respuestas, hiciera uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, en principio quiero yo felicitar la participación de los tres ponentes. Creo que conocen la materia y saben la responsabilidad tan importante que hoy les ha conferido el señor presidente de la República, y obviamente para nosotros es muy importante el poder dialogar con ustedes. Aunque quisiera dirigirle una pregunta a don Álvaro Castro. Primero, porque él presidió el tribunal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Tribunal. Sí, el tribunal, perdón. Y desde luego por su vinculación como académico y los estudios que ha realizado, y me interesa mucho, sobre todo tomando en cuenta la reciente reforma a la cual ya hizo mención el senador Benjamín, y donde el Tribunal Fiscal y Administrativo pues recibe nuevas responsabilidades. Y en función de eso, quisiera preguntarle así de manera muy rápida y panorámica, que nos mencionara algunas deficiencias administrativas que hoy por hoy tiene el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en su caso qué tendría que realizarse. Es una institución que a nosotros nos interesa mucho, que hemos dialogado con muchos aspirantes a estos cargos de magistrados, y que, bueno, en este marco de reformas que estamos realizando en el país, el rol que va a jugar ahora el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por su respuesta, muchas gracias. Agradecemos la participación del senador Gerardo Sánchez. Tiene el uso de la voz quien quisiera responder las respuestas. Gracias. Adelante. Desde luego, dos aclaraciones para el Benjamín Robles, señor senador. Efectivamente, la reforma constitucional que ustedes como poder reformador de la Constitución o constituyente permanente, aun cuando está cumpliendo los requisitos del 105 constitucional en los estados, efectivamente establece una serie de transitorios. Es cierto que se cambia el nombre, la denominación del tribunal, como se hizo ya en el 2000 con respecto al Tribunal Fiscal Federal que se estableció en el 36, pero hasta donde yo entiendo, si no leí mal la minuta, no es que se deje de tener competencia en materia fiscal de ninguna manera. El propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa comprenderá también los temas fiscales. Es cierto que habrían otros temas, ya con la competencia tan amplia que tiene el tribunal, que valdría la pena en un momento dado considerar. Me refiero, por ejemplo, a las materias de seguridad social, que aun cuando pertenece al derecho social, que está en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es un tema eminentemente administrativo. Es un tema que debe considerarse porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene más de 400,000 asuntos, de los cuales el 70% aproximadamente son de seguridad social. Y siempre se ha pensado si debiera mantenerse en la Junta Federal o irse al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es un tema a considerar. Pero contestando a su pregunta, señor senador, lo fiscal sigue siendo competencia del tribunal, nuevo tribunal en nombre, porque de alguna manera hay quien piensa en la doctrina que lo fiscal forma parte de lo administrativo,
como también el derecho administrativo sancionador y disciplinario, por un lado. Al senador Gerardo Sánchez, desde luego le agradezco la referencia. Yo creo que más que hablar de deficiencias en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo, que lo tenemos como ejemplo de los tribunales administrativos, lo que está ahorita en análisis son reformas y adiciones a su propia ley orgánica y a su propia a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en ámbitos muy importantes que han querido verse como deficiencias, pero en realidad es una forma de avanzar en la agilidad y en el acercamiento a los justiciables a la justicia administrativa. Esta ley del 14, o esta iniciativa de la ley del 14 de diciembre del 2014, presentado por muchos de ustedes, Arely Gómez, a quien mandamos saludar también, comprenda temas como notificaciones electrónicas en juicio tradicional, medidas cautelares, vía sumaria, homologación de plazos, quitar el acuerdo de cierre de instrucción que retrasa los plazos, el cumplimiento de las sentencias, queja, en fin. Hay una serie de temas en los cuales va, a mi juicio, a perfeccionar, a mejorar los procedimientos para hacerlos más ágiles. Es cierto que es un tribunal que emite sus resoluciones en tiempos, yo diría, razonables comparativamente con otros tribunales, 14 meses aproximadamente. Pero con estas modificaciones se van a agilizar mucho más y esperamos que camine más. Y con esto concluiría, para cederle la palabra a mis compañeros, pues el juicio en línea. El juicio en línea, que también esta reforma tiene algunos puntos que tratar y que es un instrumento que ya quisiéramos muchos tribunales poder tener y que se ha venido perfeccionando desde hace 5 años y que verdaderamente acerca la justicia, sobre todo cuando hay desplazamientos que hacer y tiempos. Por mi parte es todo, señor presidente. Gracias por su respuesta, don Álvaro Castro Estrada. Tiene el uso de la voz María del Pilar Azuela Boijas. Gracias, muy amable. Pues dándole respuesta directamente a la primera pregunta, estimo que no amerita una renovación completa de todos los magistrados del tribunal. Evidentemente que se van cubriendo las plazas que por tiempo, que por jubilación, que por diversas circunstancias tengan que acabar, se cubrirán. Pero como la materia, en realidad, la que amplía, representa un porcentaje menor del 100% de todos los asuntos que resuelve, pues definitivamente mi respuesta sería que no estimo que sería prudente renovar al tribunal. Creo que toda la gente que está es capaz, ha demostrado honestidad y mientras se sigan comportando y desempeñando de esa manera, no habría por qué cambiar. Sí, posiblemente especializarse, estudiar, actualizarse en los nuevos retos que implica la reforma. Muchas gracias. Don Arturo Bolio. Muchas gracias, señor senador. Dando de manera muy breve, puntual respuesta a la pregunta que amablemente nos formula el señor senador, por supuesto coincido con mi colega. Del seguimiento que tuve oportunidad de dar ayer a la interesante discusión que tuvieron en el Pleno del Senado, sí se habló en algunos momentos de las nuevas atribuciones que se le confieren a este tribunal, además de la modificación en su denominación. Por su pregunta, entendería que hay en el ánimo de los señores legisladores que en un momento posterior la ley secundaria pudiese modificar la competencia de la que actualmente goza este tribunal. A mí me parece que, por supuesto, que no tendrían por qué pensar en un cambio en la integración del actual tribunal. Por el contrario, me parece que es un tribunal del que se debe aprovechar su experiencia. Refería la licenciada hace un momento que la nueva competencia realmente le va a significar un aumento de atribuciones que no podrá superar
diría yo, no más del 4% de los asuntos que conoce el tribunal. El señor presidente del tribunal ha manifestado públicamente, y lo hizo cuando compareció en colaboración con los legisladores para construir la reforma aprobada el día de ayer, expresó que en los últimos 15 años, si mal no recuerdo, apenas el 1.7 o 2%